Chan, chan. Entonces, bueno, primero que todo, pues sería acercarnos a nuestro código de ética, ¿cierto? Cómo está establecido, qué regulación, como venía aquí anticipándoles, está asociado. Entonces, yo les dejé independientemente, esperen, les muestro en plataforma que tienen. Acá está, aquí ya está el parcial, pero ustedes no lo pueden ver. Yo ahorita se los pongo, ¿listo? Para que no se asusten. Yo les dejé en esta semana, hay dos videos, uno de ética profesional y un video cortico del águila descalza. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver por qué puse el águila descalza. Ese sí ustedes lo van a revisar después. Yo les dejo acá la ley 43 del 90, que es nuestro código de ética, ¿sí? Y les dejo también un artículo de Actualícese, que es libre, o sea, no tiene costo, y lo pueden leer, que les va a servir para hacer la actividad. Y es un complemento de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces aquí van a encontrar tanto el link como la ley 43 del 90 y también les voy a subir el código de ética de la IFAC. ¿Listo? Entonces, nosotros como tal en nuestra profesión vamos a encontrar dos momentos. O sea, primero, pues antes de las NIF y después de las NIF, ¿cierto? Entonces, antes de las normas internacionales, nosotros, el código de ética era exclusivamente la ley 43 de 1990, ¿cierto? Ya con el tema de la adopción de las NIF, pues no era solamente adoptar un marco regulatorio para reportar información, sino que también eso conlleva como unas arandelitas, por así decirla, o unos requerimientos adicionales. Es decir, no es solo cómo me presenta la información, sino, bueno, qué condiciones debe tener ese contador público para poder reportar una información fiel, ¿cierto? Y útil. Entonces, partiendo de ese supuesto, entonces nos establecen unos parámetros en un código de ética, ¿cierto? Entonces, ese código de ética es emitido por la IFAC y nos dice más o menos, o sea, nos da unas tres pautas o unos tres grandes macros donde vamos a mirar qué serían las cualidades que requiere ese contador, ¿cierto? Ese profesional de la contabilidad. Adicional a eso, ustedes dicen, bueno, pero es que si eso viene, nosotros somos un país de normas, entonces, ¿eso dónde está establecido? Pues yo aquí no les puse la normatividad asociada, pero pues aquí una vez se las coloco para el que la quiera consultar. Entonces, la normatividad asociada, la que tenemos es la ley 43 de 1990, ¿cierto? Vamos a tener también el decreto único reglamentario, DUR 2420, 2420 de 2015. Y vamos a tener, pues obviamente, este código de ética, código de ética emitido por la IFA. Listo, entonces ese sería pues como la normatividad asociada a nuestro código de ética. Listo, yo al fin y al cabo yo les comparto estas diapositivas y aquí yo se las dejo. Listo. Ustedes me dirán, bueno, el DUR es muy extenso. Entonces, ¿en qué parte del DUR puedo encontrar eso que dice que debemos adoptar tanto la ley 43 del 90 como el código de ética de la IFAC? Entonces, él lo vamos a poder encontrar en el artículo, como para que tengan una guía ahí, en el artículo 1.2.1.6. ¿Listo? Entonces, para que ahí nos va a establecer, pues si mal no recuerdo, pues este es como que ahí a grosso modo, donde dice, donde establece que debemos aplicar de manera conjunta tanto la ley 43 del 90 como el código de ética emitido por la IFAC. Entonces, yo hoy les voy a explicar un poquito este es el que vamos a ver hoy, y ya la consulta va a estar más bien referida a la ley 43 del 90. ¿Listo? Para que vamos haciendo pues como un análisis, bueno, ¿qué me dice lo nacional? ¿Qué me dice lo extranjero? Y los dos lo tenemos que cumplir, ¿cierto? O sea, este hace parte integral. Ah, no, que es que no es nacional. Sí, ya lo adoptamos mediante este decreto único reglamentario y debemos darle aplicación. Entonces, él nos dice que esta parte tenemos que hacer también caso a lo que él denomina el anexo 4.1. ¿Listo? Entonces, en ese anexo 4.1 será este código de ética. ¿Listo? Entonces, él nos va a referir este anexo. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Bueno, eso como para ver la normatividad social. Ya entrándonos en ese código de ética de la IFAC, él va a estar dividido en tres grandes partes o en tres grandes momentos.
va a estar principios fundamentales de la ética profesional, o sea, cuál es ese principio básico que se debe cumplir o los principios básicos que debemos tener nosotros como contadores. Los adicionales a eso, profesionales de la contabilidad en ejercicio, entonces este se refiere más que todo a los procesos de auditoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué condiciones debe tener un auditor? ¿Qué características o cualidades debe cumplir? ¿Qué parámetros tiene establecido? Y ya es en el desarrollo de la actividad dentro de la empresa. Como todos bien sabemos, todas las normas y demás están subdivididas por partes, por párrafos. Entonces, obviamente, estos serán los primeros párrafos que estarían establecidos más o menos, creo que del 100 al 150 o sección. ¿Listo? Esta es la sección para que lo puedan encontrar. 100 a la 150. En esta van a encontrar, ay, qué pena. Aquí de una vez para que lo vayan teniendo en cuenta. Acá también vamos a tener entonces la sección 200 a la 291. A la 291. Y en esta última materia 300 y posterior. Desde la 300 hasta la 350. ¿Listo? Entonces, esa es la parte más importante que ustedes pueden llegar a tener. O sea, cómo van a estar divididos y en qué secciones van a ser parte. ¿Listo? Entonces, en esos principios fundamentales de la ética profesional, vamos a encontrar integridad, objetividad, competencia, confidencialidad y comportamiento profesional, ¿cierto? Entonces, estos son como los 5 grandes marcos donde nosotros como profesionales debemos desempeñarnos y debemos desarrollar nuestra labor. Entonces, uno puede ir primero a la lógica de las palabras, ¿cierto? O sea, a la definición de diccionario. O sea, uno podría llegar y consultar, bueno, ¿qué es integridad? ¿Qué se entiende como alguien íntegro, ¿cierto? Como un profesional íntegro en su labor. Igual puede uno pensar lo mismo en objetividad, en competencia, en confidencialidad y comportamiento profesional. Entonces, primero vamos a acercarnos de una forma no tan normativa, sino más bien desde la parte que corresponda a esa integralidad. Bueno, entonces, integralidad la podemos entender, no sé, si de pronto alguien me quiere decir, bien, si no, la buscamos acá en un diccionario rápidamente. Busquémosla en el diccionario un momentito. Bueno, acá sencillamente no dice calidad de ser íntegro o entereza moral. Listo, esa es como la primera que tenemos allí. Cuando alguien hace lo correcto, ¿sí? Cuando hace lo debido, cuando es moralmente, su labor es bien ejecutada, ¿cierto? Entonces, eso podríamos decir como, eso podría llegar a ser la integridad. Objetividad es como ver las, o entender algo de una manera objetiva es verla claramente, ¿cierto? Si buscando márgenes de error muy bajos, ¿cierto? Eso podría llegar a entenderse como objetividad, así normalmente. Competencia, él no lo habla como yo compito con el otro, sino cuando soy la competente en algo, es decir, cuando estoy en la capacidad de hacer algo de una forma correcta e idónea. ¿Cierto? Estoy preparado para ejecutar una labor. Entonces, eso podría entenderse también como competencia. No es que esté compitiendo con un tercero, sino qué tan competente soy, es decir, qué tan hábil soy para desarrollar X actividad. ¿Listo? Entonces, tú puedes ser competente hoy, viéndolo desde las áreas financieras, puedes ser competente en el área fiscal, en el área netamente de las finanzas, en valoración de proyectos, en presupuestos públicos, en contabilidad pública. Entonces depende, tú vas a tener una rama de especialidad, ¿cierto? Nosotros, como tal, no somos personas que vamos a ser dueños del conocimiento en todas sus esferas, pero pues sí vamos a tener una hoja de ruta y un camino que vamos a seguir. Que ustedes de pronto, si hoy trabajan, lo van a encontrar, ¿cierto? Y ya saben más o menos qué les gusta y qué les apasiona y qué lo ven como una fortaleza en cada uno. Y otros en un futuro, pues van a ir encontrando esas fortalezas. Entonces, competencia sería es
más o menos qué habilidades tengo yo para desarrollar la labor. Confidencialidad es muy sencillo, uno podría entenderlo como no decir lo indebido o no comunicar el chisme, o por ejemplo lo que te dice un amigo en medio de una noche y te cuenta X historia a título de amistad, entonces tú no vas a regar esa información, ¿cierto? En sana lógica eso sería ser confidente, ¿listo? Y ahí podrían llamar el vallenato y que le dicen busca un confidente y cuéntale todo, es decir, busque a alguien con quien desahogarse y que esa otra persona no riegue el chisme, ¿listo? Entonces irlo viendo desde ese lado. Y el comportamiento profesional, pues ahí sí es cómo me comporto yo sin demeritar la profesión, ¿listo? Yo como profesional, cómo dignifico mi profesión, ¿listo? Entonces ahí vamos encontrando unas luces de lo que sería pues estos temas. Entonces, pasemos a integridad, ya pues a título más normativo, por así decirlo. Entonces, esto es extraído directamente desde el código de ética y por lo tanto, pues me va a permitir leer para explicar. El principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. Entonces, enfatiza mucho el tema de la sinceridad, franqueza y honestidad, ¿cierto? Entonces, es ser honesto se busca que no se mienta, que no se digan cosas que no deben ser, ¿cierto? Eh, que no permita que te entreguen información falsa, ¿cierto? Como vimos en la semana pasada, una de las características es la utilidad de la información y que tenga materialidad, importancia relativa, que es fundamental para la toma de decisiones. Entonces tú tienes que garantizar que ese profesional tiene las características de ser franco y honesto. O sea, tú no puedes pedir que un estado financiero te muestre la realidad económica si el que tienes al otro lado es a Betty la Fea, ¿cierto? Yo siempre he dicho que la historia de Betty la Fea es muy bonita para el que se haya visto la novela, pero se valora mucho la cultura que se tiene acá pues en nuestro país, tristemente, que es la cultura de la trampa, de decir mentiras. Todos esperábamos que Betty lograra maquillar el estado financiero a las 3 de la mañana, todos esperábamos que no la fueran a pillar, que entregara el reporte como tenía que ser, que el gerente de la compañía pudiera hacer el torcido tranquilo. Eh, entonces, uno se da cuenta que realmente Betty la Fea nunca fue buena, por así decirlo. Se prestó para muchos malos manejos. Entonces, debemos garantizar que el profesional que está detrás de la compañía, que está generando esa información para la toma de decisiones, tenga esa característica de honestidad. Entonces, para que lo tengan presente, esa es una de las realidades que lo necesitamos. No se debe ocultar la información, no se debe omitirla. También podríamos llegar a decir que estaría como asociado a que yo entregue esa información de una forma veraz y, y que no tenga la necesidad de entrar a buscar como artimañas para, para poder salirme después de mi cargo. O sea, si yo fui un profesional íntegro, puedo hacer una entrega honesta de mi puesto de trabajo, cosa que no podría llegar a hacer si usted tuviera muchos torcidos. Le toca quedarse sembrado en esa compañía o si no está sujeto a que lo encuentren, ¿cierto? Entonces es eso, es cumplir con esos principios de honestidad y franqueza. Entonces, para tener esa partecita presente. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Pues, o si vamos perdidos, me dicen. Bien, profe, se está entendiendo la clase. Profe, muy bien. Diga que no era, no mentiras. Que, normalmente a mí me gusta mucho, por ejemplo, Betty la Fea va a ser, por ejemplo, es crucial para el tema de ética profesional, ¿cierto? Entonces, lo digo porque me la vi como 3 veces. Bueno, listo. Entonces vamos al tema de objetividad. Entonces, él nos va a decir, la objetividad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. Entonces, hay que tener claro, cuando estamos hablando de ser objetivo, es, por ejemplo, piénsenlo en su relación con el profesor, ¿cierto? Ser objetivo es, yo debo calificarlos a todos bajo las mismas condiciones.
yo no debo tener preferencias por ningún tipo de estudiante, ¿cierto? Yo debo ser objetivo con la labor que ejecuto. Es decir, yo no puedo decir, ah, no, es que usted me cae bien, entonces usted tranquilo que pasa derecho. Entonces, ahí no se cumpliría ese tema de objetividad, ¿cierto? Muy bien, Ana María, ser imparcial. Listo. Entonces, es eso, es ser imparcial en mis acciones y tomarlas y hacer mis acciones y tomar mis decisiones con base a una realidad. Por ejemplo, hoy en día estamos en un momento muy crítico y tenemos que tomar decisiones de pronto un poco duras, ¿cierto? Pero deben ser ajustadas a la realidad y no ajustadas a una subjetividad, ¿cierto? Se prestan mucho estas situaciones como para, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Aquí hay una empresa y la empresa tiene 15 empleados, pero toca sacar a 5 para la casa, 5 de una X operación. Listo. Pensémoslo en una cocina o pensémoslo o en una empresa de confección, ¿cierto? Que tienen varios procesos, qué corte, qué, no sé, fileteado, no sé si llamará costura, bordado, no sé. Y tienes que sacar a 5 personitas, una de cada proceso. En sana lógica, uno mandaría para la casa al menos eficiente, por así decirlo, el que de pronto dé menos productividad, ¿cierto? Pero empieza a ligarse temas de subjetividad como no, es que el que necesita plata es este otro, o es que este está en un momento más crítico, o por ejemplo, no, simplemente es que este es amigo del supervisor o amigo del jefe, entonces hay que dejarlo, así no haga nada. Eso lo ve uno mucho en a veces compañeros de la misma oficina, ¿cierto? Que uno ve, bueno, y este no hace nada, es todo recostado, pero como es amigo del jefe, entonces pues no se le puede decir nada, ¿cierto? Entonces, el tema de objetividad es entender que yo no puedo tener lo que dice acá, prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. Entonces, cuando hablamos de prejuicios es, no, pero es que como a mí me cae mal el de producción, entonces presentemos informaciones que lo crucifiquen. O no estoy de acuerdo con esta tarea, pero no está con base a un criterio profesional, sino simplemente me cae mal este tipo de persona por su religión, por su raza, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle el daño. O conflicto de intereses es que no, la compañía, pues yo tengo unos ciertos familiaridad con la empresa y demás, entonces voy a evitar decir la información veraz y real y ajustada pues al fenómeno económico. O una influencia indebida de terceros es como, venga, entonces tenga esta plata y ayúdeme, o tenga esta comisión, o volvemos a Betty, se enamora uno del jefe, ¿listo? Entonces ella se enamoró del jefe y entonces esa influencia indebida de terceros hizo que ella cometiera un error, ¿listo? Y por eso es bonita la historia. Entonces eso es como irnos yendo al tema de objetividad, ¿listo? Bueno, obviamente acá en este tema es claro de que si hay conflicto de intereses, hay posibilidad de que haya influencia de terceros, yo no debo trabajar en esa compañía, ¿sí? Yo no debería ser, o trabajo pero en otra área o en otro cargo distinto, pero no podría ser el contador de la misma, porque obviamente nosotros como seres humanos, como seres sociales, nos vamos a ver afectados, nos podemos ver afectados por eso. Es como decir, ah, no, es que la gerente es, pues, eso no quiere decir que uno de pronto no lo pueda ejecutar si la empresa es familiar, pero uno diría, bueno, es que el dueño de la compañía es o la dueña es mi esposa, entonces vamos a hacer algo entre los dos, uno que otro torcidito o alguna cosa, no, o simplemente yo no quiero mostrar esas cifras porque le van a hacer daño a mi esposa y la van a echar y se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces uno debe tener mucha mesura cuando se acepta un trabajo, ¿cierto? Por ese tipo de situaciones. Ay, bendito. Ok, esperemos un instante. Denme un minuto, por favor. Yo miro acá y desconecto el internet de mis equipos, de mi celular y todo. Un momento, por favor. Listo, muchachos. Creo que vuelve a la normalidad.
No, para saber si me acerco más al módem. Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Ok, sí, porque si no me busco el cuarto. Busco dónde está Se el mío. escucha bien, sí. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces allí vamos encontrando estas partecitas de objetividad. Bueno, cuando hablamos de competencia y diligencia profesional, nos acercamos a temas de, bueno, ¿qué tan capacitado estoy? Normalmente, pues no recuerdo, y ahí sí ya me excusa, pues ahí había una obligatoriedad o estaba en trámite el hecho de que nosotros los contadores cada cierto tiempo presentáramos unos exámenes en aras de verificar nuestra competencia, ¿cierto? Eso hasta el momento, pues yo sigo con mi tarjeta vigente y todavía no está el tema de los exámenes, pero muy probable en un futuro, pues sí van a ser exigibles, de pronto hacernos algún tipo de un examen en conocimientos o competencias básicas para verificar que el profesional sí puede ejercer, ¿cierto? Sino que es un tema muy complicado, es un tema muy álgido porque te obliga a que tengas que incurrir unos costos adicionales, ¿cierto? Costos de capacitación, costos que normalmente las empresas no los asumen, ¿cierto? Sino que les toca ese título particular a cada uno de nosotros como profesionales entrar y hacer pagos de actualizaciones y demás. Es claro que es en beneficio de nosotros mismos, ¿cierto? Pero es un tema o es una línea muy delgada de, bueno, te tengo que exigir tantas, o te tengo que exigir en el futuro una especialización, una maestría, o cierto número de horas en diplomados o diplomaturas o capacitaciones presenciales o virtuales. Entonces, ese tema sí, lo he escuchado hace muchos años, pero todavía no lo han logrado como concretar. Pero en aras de esto, pues se debe tener conocimiento de lo que tú eres capaz de hacer, ¿cierto? Y como dije yo al principio, nosotros no estamos hechos para todo, ¿cierto? Nosotros podemos tener nociones básicas de muchas áreas, pero bien dicho es eso, es básico y no va a ser algo que permita entrar en profundidad en momentos de un análisis X o Y, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me llegan y dicen, Jorge, usted ahorita ¿sabe contabilidad de costos? Y yo, sí, claro, se sabe contabilidad de costos, listo. Entonces te voy a entregar un proceso productivo ya en Colpapel o en, no sé, en una empresa de papeles y usted está en la capacidad de hacerlo. Y uno dice, tengo la noción básica, pero uno debe hacer la aclaración, no ser el experto, o sea, no me he desempeñado como contador de costos, pero tengo la capacidad de aprender y si me capacitan lo puedo hacer, ¿cierto? Pero siempre haciendo ese tipo de salvedades. No es llegar y decir, no, es que yo sé más, yo tengo esto, no, yo así no sé cuánto yo me le mido, no. Siempre ser honestos. Recordemos la parte de la integridad, o sea, ser francos, ser honestos con lo que voy a hacer. Y decir, bueno, no importa, yo me le mido y yo aprendo. Listo. Entonces, esa es una de las partes. Mm, Obviamente también se habla del mantenimiento de la competencia profesional y ese mantenimiento requiere una constante capacitación, ¿cierto? Entonces, pues ya va en cada uno en qué área se va a especializar, dónde estudia, qué revisa. Obviamente, por ejemplo, ahorita que les dejé el link de Actualícese, Actualícese tiene muchos artículos gratis, si no es la gran mayoría, uno lo único que tiene que hacer es suscribirse en la página y eso le va a permitir hacer un mantenimiento de la competencia. Hay otras cosas que son pagas, pero no son tan costosas. Hay cursos de 50.000 pesos, de 100.000 pesos, ¿cierto? Como hay otros de 1 millón, ¿cierto? Pero pues uno va mirando a ver qué áreas va a entrar a estudiar. Entonces ese sería como el mantenimiento de la competencia. Bueno, también requiere pues tener la capacidad de actuar de manera competente en el entorno profesional. Puede que tú sepas, pero no estás en la condición de trabajar en eso. Me explico. Hay competencias que son muy del particular. Por ejemplo, la capacidad de escritura, de, no sé, de generación de contenido, de expresión verbal, ¿cierto? No van a ser las mismas para todos, ¿cierto? Pero pues uno puede llegar y decir, bueno, yo en mi capacidad y de manera competente puedo hacerlo a grosso modo. Pero esas son habilidades que sí se deben ir alimentando con el tiempo. Bueno.
Que aquí se me desconectó. Ok, bueno. Llegamos, uy, los 10 minuticos. Llegamos al tema de confidencialidad y nos volvemos a conectar para terminar el tema y explicarles lo que sería el parcial. ¿Listo? Entonces, pero todavía no, terminamos confidencialidad. Entonces, confidencialidad. Abstenerse de divulgar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, salvo que medie autorización adecuada y específica o que exista un derecho o deber legal o profesional para su revelación. Entonces vamos a ser claros, ¿sí? Entonces, yo lo que reciba desde mi proceso, desde el área que yo ejecute, será debidamente confidencial y es sujeto pues como a un secreto de la labor, ¿listo? Hay cosas que yo, por ejemplo, no podría hacer como docente, que eso daría para que me cancelen la matrícula. Y es dar ejemplos con nombre propio si yo los obtuve dentro de mi trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo desarrollaba una actividad, no sé, ahorita que dije Colpapel, pero yo nunca he trabajado en Colpapel o así. Y de un ejemplo de información confidencial, ¿cierto? Por eso muchas veces cuando hacemos actividades en otras materias, se hace la invitación que se trabajen con informaciones públicas, o sea, que son de conocimiento, de dominio de todas las personitas, para evitarse uno cierto tipo de riesgos. ¿Listo? Entonces la confidencialidad va hasta ese punto, o sea, nosotros los docentes no podemos divulgar la información obtenida, o si la llegáramos a divulgar, sería con secreto de la persona o con secreto de la compañía. Hacer ejemplos reales eh, en aras de generar un ajustado tema hacia la realidad, pero sin decir la empresa. Entonces ahí ustedes encuentran el taller de Pepito Pérez, de empresa X, empresa Y, de los pantalones rotos. Ahí es por eso que ustedes ven que siempre se les cambia el nombre y nunca le vamos a colocar el nombre de una compañía donde hayamos trabajado. Entonces, eso para que lo tengan presente. Mucho cuidado porque uno va a tener información de primera mano en la toma de decisiones de las empresas. Entonces, es ahí donde nosotros nos invita el código de ética a guardar ese tema de confidencialidad y evitar pues temas de divulgaciones y demás. Obviamente, miremos acá una preguntita. No sé qué pasó. Hola Ana, buenas noches. Ya vamos a salir, pero tranquila. Entonces, en ese tema se debe tener en cuenta que el cliente o la entidad o cambiar de empleo no restringe el hecho de que yo debo guardar confidencialidad. O sea, puede que yo ya no trabaje en esa compañía, pero yo sí debo guardar ese secreto, ¿cierto? Yo no debo entrar a divulgar. Obviamente dice, media autorización adecuada y específica. Es decir, me autorizaron a hablar, me dieron el permiso de decir esa información o exista un derecho o deber legal o profesional. Entonces, acá nosotros tenemos una línea muy delgada que normalmente los abogados sí la tienen tranquila, que es parte de su secreto profesional. Es decir, normalmente le dicen, el cliente le puede llegar y confesar el delito, pero él no está en la obligación de decirlo. Es más, hace parte de su secreto profesional, ¿cierto? En cambio, a nosotros somos llamados a ser un poquito traicioneros con el tema, ¿cierto? Pero es por nuestra responsabilidad social y económica. Entonces, si nosotros nos enteramos de una situación inadecuada o indebida, nosotros estamos en la obligación de reportarla, ¿cierto? Obviamente sabemos que este es un país de alto riesgo y entrar a divulgar informaciones confidenciales, pues seremos blanco u objetivos militares, por así decirlo. Si vemos hasta en las series de mafiosos, el primero que buscan para matar es al contador, ¿sí? Es el primer objetivo que tienen, porque él va a tener información de, bueno, si lo miramos desde el narcotráfico, va a mirar cómo se lavan activos, en qué empresas se lavan activos, cuáles son los testaferros, cuánto es el flujo de caja, dónde entra, por dónde sale, cuáles son, pues de pronto no rutas de viajes y demás, pero sí tiene acceso a lo que es la liquidez y el efectivo, ¿cierto? Y tiene acceso a esa información confidencial. Él, en su deber profesional,
debería divulgarla. Una vez se recibió una propuesta y uno se da cuenta del cliente que tiene. Y uno dice, no, yo más bien no me le mido, porque uno sabe hacia dónde va el agua al molino. Entonces uno sí va entendiendo de que esto es de alto riesgo. Y uno dice, si yo me llego a meter ahí, pongo en riesgo mi vida, la de mis familiares, mi profesión, porque no divulgar esa información o entrar a ocultar eso genera unos riesgos reputacionales y de marca. Entonces no dirán, no, entonces este ya es el contador de los mafiosos, mucho cuidado, tal cosa, y se genera como un aire en ese tema y un riesgo para nuestra tarjeta profesional y para nuestra labor y obviamente aquí en Colombia para nosotros y nuestras familias. Entonces la invitación es, es en ese sentido uno conocer bien a sus clientes en gran medida para poder recibir o aceptar un X o Y trabajo, ¿cierto? Porque hay cosas que uno ve como muy buenas y después resultan muy peligrosas. Bueno, eso por ese lado y ya salimos a descanso hasta las 7:30, volvemos a entrar con el mismo link, llamo a lista, terminamos el temita y les explico la consulta, listo. Entonces, no sé si alguien tiene una preguntita en este momento o ya salimos pues al descanso. Listo, muchachos, entonces nos vemos a las 7:30. Nos conectamos por el mismo link. Gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Con gusto.